Vamos a saludarlas. Nos acompañan aquí Marcela Capón, que es delegada paritaria de la TECH, la secretaria de Finanzas, y Mónica Balmaceda, que es la secretaria adjunta de SADOP, de los docentes del área privada. Gracias por venir a las dos. No, gracias a vos y buenas noches a todos y a todas. Bueno, hora decisiva, ¿no? Están en un proceso de consulta, recibieron una oferta en la última reunión, oferta que mejoró sustancialmente lo que se había hablado originalmente, pero en la que se trabajó mucho, incluso con, yo decía en la presentación, una mediación de dirigentes a nivel nacional, dirigentes de CETERA, ¿no? Sí, esto claramente ocurrió en un lapso concentrado, como yo digo, de 10 días, porque bueno, nosotros desde el 12 de enero veníamos solicitando ser convocados a la paritaria y tener los tiempos diferentes a los que estamos teniendo ahora. Pero bueno, finalmente ocurrió en este plazo de 10 días y claramente siempre nos ha acompañado la CETERA, pero bueno, esta vez pudieron directamente reunirse con el presidente también, Alberto Fernández, para exigir o plantear la necesidad de resolver un conflicto tan profundo y tan largo como el que tenemos todavía en nuestra provincia. Y evidentemente, bueno, todo esto ocurrió concentrado, como te decía. Porque la expectativa cuando vino Trota era que pudiera pasar esa reunión con Trota. Y cuando se fue, ustedes se quedaron, me parece, medio con... Claro, porque bueno, nosotros lo dijimos en su momento, nosotros esperamos, después de tantos años de conflicto hay como expectativas muy altas y una necesidad de respuestas mucho mayor. Nosotros hace ya varios años venimos pidiendo, incluso a la gestión nacional anterior y a través de los compañeros de CETERA, que a través de la Ley de Financiamiento Educativo, que amerita, que permite que el gobierno nacional intervenga en las provincias donde hay conflicto, porque es corresponsable de la educación, el Ministerio de Educación de Nación con el Ministerio de Educación Provincial. Esto lo veníamos hace años solicitando. Entonces, cuando vino el ministro había como todas unas expectativas muy altas. Finalmente en esa reunión hubo charla con los sindicatos y con el gobierno, pero bueno, no habíamos podido avanzar. Después ocurrieron estas otras cosas que te contaba y bueno, finalmente vino esta propuesta que en realidad esta es una propuesta de pago queda una parte de la deuda, pero bueno, que a la nada que teníamos hace 10 días atrás y a la falta de diálogo y a que no nos convocaban, bueno, es un avance en ese sentido. Falta mucho, necesitamos continuar con la paritaria, que esto está dentro de la propuesta en principio para el día 15 de marzo. Y bueno, y la garantía que está poniendo el Gobierno Nacional o el Ministerio de Educación de Nación también es importante, porque todos sabemos que en el transcurrir de estos años se vino muy abajo la credibilidad hacia el Gobierno provincial. Mónica, en el caso de los docentes que usted representa en el SADOP, ¿también estaba en duda el inicio de clase? Digo, porque a veces la gente diferencia y dice, bueno, una cosa es la escuela pública, otra la privada. ¿Ustedes están en una realidad tan difícil también como los docentes de la escuela pública? Impacta en nuestro sector, pero no de la manera que ha impactado en el sector de gestión pública. Es inminente que las escuelas de gestión privada comenzarían ya con las clases presenciales. Nosotros, como garantes de la educación, siempre le pedimos al Estado que cumpla con las subvenciones. Pero en realidad los responsables directos del pago de los saberes de sus empleados son los dueños de la institución. Así que nuestro reclamo siempre va dirigido hacia ellos. Nosotros estamos participando porque nos preocupa demasiado lo que es las escuelas de gestión social que dependen directamente del Estado provincial. Entonces ahí tenemos nuestra mayor problemática. En esta oferta que se habla de fondos para el pago de salario de quien es estatal, sí. ¿También hay fondos para ponerse al día con lo que se debe con esas escuelas? La ministra de Educación en las reuniones que hemos tenido ha manifestado que está al día con las subvenciones. Pero en realidad hay algunas instituciones, doy un ejemplo como el William Morris, donde se les debe 2 meses, es decir, no les ha llegado la subvención. La institución, los dueños de la institución con fondos propios están afrontando. ¿Hay muchos casos de esto o son casos aislados? Son casos aislados. Más que todo, como te repito, en gestión social, porque ahí no tenemos quien afronte el aspecto económico. Y es el Estado el que debe ser el garante. Y tenemos el mismo atraso que en la gestión pública. Entonces, ¿a ustedes se le debe la misma cantidad de meses que al docente? En algunas instituciones sí, y en gestión social sí. Por eso, hay que tener en cuenta esto. Gestión privada
tenemos subvencionados, tenemos de autogestión y de gestión social. Los subvencionados son los que reciben o todos los cargos, la subvención del Estado provincial, es decir, el dinero, algunos, a otras instituciones, algunos nada más cargos. Las de autogestión, ellos sacan fondos, ellos se las ingenian o buscan la manera y tienen sus propios fondos. Y los de gestión social dependen directamente del Estado provincial. Bien, me habló de las clases presenciales, ya nos vamos a meter en eso porque también es un paso posterior, hay muchos temas para hablar que tienen que ver más con la cuestión protocolar. Vuelvo con Marcela al tema de la expectativa para mañana. Ustedes tuvieron un proceso después de esa oferta, creo que la podríamos repasar rápidamente, en general la opinión pública está muy informada, lo viene siguiendo, pero se les ofreció pagar el medio aguinaldo a todos los estatales, pero al sector docente específicamente una masa salarial para este viernes para cobrar el sábado. Claro, una masa salarial para todo lo que es educación y bueno, el 5 estaríamos cobrando nuevamente con todos los estatales en esto que desde noviembre del año pasado viene el gobierno depositando la masa salarial, que eso llamaron que dejaban de ser pago escalonado, pero que seguíamos siendo escalonados porque cobrábamos 2 rangos una cosa y 3 rangos otra. Entonces, bueno, sería este cobro en el plazo de 8 días de 2 salarios más el aguinaldo. Al día 5 de marzo quedarían al día en educación rango 1 y 2 y quedaría con un mes de atraso rango 3 y 4. Con el compromiso de seguir negociando. Y el 15 de marzo seguir en la paritaria, porque bueno, esto también está dando vueltas si es paritaria, si no es paritaria. Bueno, paritaria es cualquier mesa que se arma entre la patronal, los representantes de los trabajadores y trabajo para discutir salario y también condiciones laborales. Por eso también es importante que desde Nación hasta vino directamente un anexo al acta, porque esto tiene que ver con su intervención para asegurar las partidas COVID que no habían llegado a todas las escuelas por cuestiones administrativas, más netbooks, más conectividad, fondos para infraestructura, bueno, todas estas cosas también. ¿Se está todo esto? Y, o sea, es parte de la propuesta. Hay que entender que no es la totalidad de la deuda, pero bueno, es arrancar y modificar con Nación como garante, en este caso, lo que venimos padeciendo, sobre todo el año pasado, de esta falta de diálogo, de no tener certidumbre de pago, de enterarnos las cosas mediáticamente, a tener una mesa paritaria seria y que haya seriedad y compromiso y que se cumpla. Lo que está claro es que cuando hablamos de un inicio de clases, va a ser un inicio de clases paulatino, en algunas escuelas presencial muy poco, ¿no? O sea, eso tiene que ver, bueno, lo hemos charlado el otro día y parte de la paritaria, porque ahí, bueno, tenés lo del protocolo, que sé que después querés hablar, porque, bueno, el protocolo implica, es la herramienta legal que vos tenés para asegurar que donde no están las condiciones, también la comunidad se involucre, la comunidad educativa, que va a ser muy importante ese monitoreo territorial para cuidarnos, para ser todos responsables y no solo cuidarse los trabajadores, sino más aún los estudiantes y las familias. Digo, esto va a haber que estar siguiéndolo porque, bueno, son muchas cosas que hay que aplicar el protocolo, bueno, y paralelo en infraestructura, la ministra mismo lo reconocía, hay escuelas que no están en condiciones de arrancar con la presencialidad. Ustedes hablan de que hay un 30% de escuelas que estarían del universo total de escuelas, de los edificios que claro, están... tomando en cuenta no solo infraestructura, sino también todas estas cuestiones de limpiezas que por ahí todavía se estaban terminando y que tienen que estar en condiciones para aplicar el protocolo. Digamos, claro, por eso te digo, fue un concentrado... que el 1 de marzo es una fecha muy cercana donde yo entiendo que se va a poder arrancar la presencialidad de mañana hacer la respuesta. Yo no me voy a adelantar porque por respeto a todos los compañeros y compañeras que todavía no han participado, va a ser todo muy paulatino y muy lento porque hay muchas escuelas que no están en condiciones, arrancará la virtualidad y se irá viendo en la medida que estén en condiciones de arrancar la presencialidad. Y las que están en condiciones, también la presencialidad es paulatina, tenemos que todos aprender a esta nueva realidad, a cuidarnos y a que, bueno, primero son igual los cursos superiores, después empezarán los otros. Es como que va a ser también una prueba piloto, ¿no? Entonces, ustedes están en este proceso abierto ahora todavía de consulta hasta mañana. Mañana se reúne el Consejo. Mañana, claro, el proceso se cierra a la mañana, a las 11 tenemos la reunión de Consejo Directivo y después acudiremos a la reunión con el Gobierno a las 2 de la tarde. ¿Alta participación están teniendo? Están participando, sí, sí. En el medio se meten algunas cosas mediáticas que, viste, que hacen que los compañeros por ahí piensen que ya está todo y, bueno, no,
depende de nosotros también y de lo que respondamos para que las cosas puedan ocurrir, porque bueno, como yo le digo, hay ahora un tercer participante de la mesa, que es el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación de Nación en este caso. Se reúne el Consejo a la mañana y a las 2 de la tarde se retoma la reunión con el gobierno y ahí se define. Ahí es donde se define la respuesta y donde obviamente vamos a intentar. Nosotros estamos también, y siempre lo planteamos en ese sentido, es importante que estén contemplados los jubilados, porque siempre lo decimos, los jubilados, jubiladas están en un sector muy vulnerable, más en estos momentos de pandemia, ¿no? Que son de riesgo. Entonces entendemos que tiene que haber una respuesta en ese sentido. Lo mismo que concretar esta fecha del 15 de marzo ya también para tener una idea de cuándo se paga lo que falta de la deuda y seguir negociando y seguir transitando la paritaria 2021, ¿no? Mónica, y me meto ahora entonces en el tema, uno compara las realidades y hablaba recién Marcela del tema infraestructura. No parece ser un problema en general en las escuelas, digamos, de gestión no en su privada. mayoría. Tenemos muchas instituciones como las salesianas, que su infraestructura puede adecuarse mejor a esta situación. Tenemos que realizar el control. La Dirección de Educación Privada está avisando, porque a su vez, además de este protocolo jurisdiccional, cada institución debe adecuar y hacer su propio protocolo. Entonces, tenemos que controlar. No solo nosotros como sindicatos, sino que toda la comunidad. Entonces, desde el lunes hay algunas instituciones que por los distintos medios están invitando a todas las familias, informando que van a dar inicio todos los años o grados y los niveles, y esto no puede ser. El inicio va a ser gradual, y como lo dijo Marcela, es en los grados superiores. Nivel inicial, la sala de 5, en primaria sería 6º grado, en el secundario 6º o 5º año, según la modalidad, y en los institutos superiores. O sea, usted dice que si hay una dirección de alguna escuela de esta de gestión privada que está comunicando que vayan todos los chicos, los de 3er grado, los de 4º, No se puede. El padre que tiene que dice, no, bueno, porque el chico quiere ir, y acá me dice la directora que lo mandemos, no corresponde. No corresponde. Además, no estarían cumpliendo con lo del protocolo, y todo esto tiene que ver con una cuestión de salud pública, donde nos tenemos que cuidar todos. El acceso al protocolo debe ser para todos igual. Las familias deben tener conocimiento de estos protocolos y deben saber de que si van a asistir, van a ser grupos reducidos, y esta asistencia va a ser de manera muy paulatina, ¿sí? Sí, hay mucho temor con el tema alternado, ¿no? Porque la organización familiar, los horarios, los padres que trabajan, es como un día vas, otro día no vas. Sí, no tan solo para las familias, sino para los docentes también, porque hablamos de la bimodalidad. Y esto es todo un tema, ¿sí? Están hablando en muchos que los docentes tienen que ser filmados cuando dan sus clases. Sí. Bueno, nosotros en ningún lado del protocolo dice que tienen que ser filmados. Tienen que pedir autorización, digamos. La institución no te puede obligar, no te puede exigir, te tiene que pedir la autorización. Sí hablamos siempre de que esta bimodalidad se debe hacer en el horario de clase y en la institución. Si no es filmado, bueno, tenemos el Zoom, el Meet, que ya se ha venido usando el año pasado, porque bueno, las instituciones de gestión privada, las que tienen varios recursos, han tenido como más regularidad en cuanto a las clases. De manera habitual, pero bueno, se han ido dando. Así que bueno, hay mucha desinformación. También los representantes legales, que son los responsables del cumplimiento de este protocolo, tienen mucho que ver con esta desinformación a la comunidad. Y ellos son responsables de todo aquello que pueda suceder si no se cumple con el protocolo. Va a ser una semana muy confusa la que viene, yo creo, para todo. Va a Por ser eso, como hacer camino al andar. por eso insisto que es un camino, que también hay que bajar las ansiedades, hay que estar tranquilos, porque lo esencial, entiendo la ansiedad después de, aparte en esta provincia, no solo la pandemia, sino los años de conflicto, entonces hay como una ansiedad aún mayor, pero bueno, hay que bajarla por ahí y hacer todo con responsabilidad y, como te digo, con monitoreo territorial de cada comunidad educativa, porque el eje tiene que estar en cuidarnos
todos y El todas. protocolo, ahí las elogió, en general dijo que recién lo escucharon al ministro de Salud, dijo que participaron, tuvieron mucho que ver en cómo quedó redactado. Hubo muchas propuestas y cosas que por ahí educación y salud no se habían percatado, claro. tenido en cuenta y que los gremios han planteado. Bueno, para eso están esos consejos, digamos, para que haya un Para ida y eso vuelta. insistíamos en esta cuestión de que el protocolo ese primero había sido enviado sin eso, era necesario que se respetara el consejo Ahora, asesor. ¿es aplicable? Digamos, no es muy engorroso, ¿cómo lo ven ustedes? Como la mirada de adentro de la escuela, ¿no? El protocolo, digamos, es el instrumento legal que tenemos ahora para que vuelva la presencialidad. Muchos nos critican por haber participado, pero a ver, la cuestión del protocolo tiene que ver con que las instituciones deben adecuarse a eso. Capaz que para algunos es una vara muy alta, pero bueno, las instituciones tienen que adecuarse y el Estado provincial debe garantizar también que se pueda volver a esa presencialidad. Entonces, en aquellas instituciones donde no se cumple, como siempre lo está repitiendo Marcela, se hace un trabajo de terreno y donde la familia ve que no se cumple, las condiciones no están dadas. ¿Qué es la vara alta? ¿Qué es lo que ustedes ven como que el padre tiene que estar muy atento para decir si es importantísimo lo que decía Mónica, tiene que leerlo también los padres. Los padres tienen que estar porque tienen que hablar con sus hijos y sus hijas para que sepan qué es lo que tienen que hacer en la escuela o qué es lo que pueden, digamos, que es exigible dentro del protocolo para cuidarlos a ellos y a ellas. Es necesario que esto se dé a conocer, por eso fue un concentrado, por eso te digo, salió todo junto? Todo junto. Y entonces, hubiera sido ideal que esto pasara hace un mes atrás, digamos, por eso ¿no? nosotros estamos desde enero porque entendíamos que mínimamente 2 meses tenías que estar en este camino que había que hacer. Pero bueno, igualmente, bueno, las cosas llegaron muy concentradas, por eso te digo que es como que todo está medio corrido y hay que bajar las ansiedades para hacer las cosas tranquilos y bueno, primero dar la respuesta a nosotros mañana, obviamente por respeto a los compañeros y compañeras no vamos a dar anuncios hasta tener la reunión del Consejo Directivo porque todavía están participando y bueno, según lo que ocurra mañana, después todos tenemos que bajar la ansiedad y hacer este camino. Insisto en esto del camino porque sumado al conflicto no se sale de un día para el otro de esta situación, más la nueva realidad que tenemos con la pandemia, más aún todavía tiene que ser un camino. Recién, este no es un fenómeno nuevo, pero viene a cuento, recién en nuestro noticiero salían grupos de docentes autoconvocados, que no estarían participando en ninguna de las representaciones y que dicen no aceptar la oferta. ¿Cuál es el mensaje para esos grupos de docentes? Sí, mira, de esos grupos hay muchos que ya han votado, o sea que no es que no están participando, o sea las herramientas para participación están abiertas y participan todos los docentes de la provincia. A veces, bueno, las decisiones, o sea, la democracia es lo que define la mayoría y a veces, bueno, lo que pasa es que hay minorías que no quieren respetar lo que definen las mayorías. Bueno, tiene que ver con la democracia. Entonces le pido que respeten la democracia. ¿Cuál sería la consecuencia, le pregunto, si en el caso de que se firmara un acuerdo sí. de llevar adelante medidas de fuerza, ¿no habría una protección legal para ese docente si es que la patronal decidiera descontarle el día? No, en realidad lo que si nosotros la mayoría termina aprobando, nosotros nos sentamos y obviamente con la aprobación no hay medida de fuerza. Entonces, bueno, lo que sí va a haber que ver son las condiciones, porque bueno, algo que también le exigimos y le pedimos y se comprometió el ministro Grassini tiene que ver con el transporte. Si el transporte no se garantiza, el transporte, el TEC, que bueno, el ministro Grassini dijo que sí, que otra vez, que iban a mejorar los soportes, que claro. Le digo, hay lugares donde ni los docentes ni los estudiantes y las estudiantes pueden ir a la escuela. Entonces, bueno, no podés hacer medida de fuerza, pero tampoco tenés el acceso para... ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de situaciones es en el a caso de la presencialidad que habría que buscarle la vuelta con la virtualidad. O sea, si hay voluntad de dar clase, se demuestra la voluntad. Claro. No, por eso es necesario que se tranquilice un poco la comunidad, que bajen un poco la ansiedad, porque esta primera semana va a ser como una prueba piloto. Entonces, querer volver todos de una es sinceramente muy imposible. Así que bueno, tener en cuenta eso. En nuestra realidad es un poco diferente, pero también esto del transporte está previsto también en el protocolo, tanto para docentes como para el alumnado en general. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pedir a los docentes también que puedan ejercer sus derechos. Si no se cumple todo lo que dice el protocolo, y bueno, denunciar esta situación a nosotros y nosotros seguiremos las acciones que corresponden
y si no está garantizado, no se inicia. Es así. Marcela, quiero volver sobre algo que repasaba recién de lo que trae de arrastre Chubut, la educación en Chubut, ¿no? Uno habla con la comunidad educativa y hay como una desazón o una desilusión muy grande de la formación que han tenido los chicos los últimos años, más allá del derecho a reclamar. Recuerdo la carpa en su momento, en 2018, que ahí se reclamaba aumento, después la falta de pago, bueno, el año pasado que fue realmente caótico. ¿Qué mirada tienen ustedes, o cuál es el mensaje para los padres en todo caso de cómo están los chicos hoy? Los chicos de estos años en la provincia de Chubut que están saliendo, yo creo, me animo a decir, no soy un especialista, que no están saliendo con el contenido ideal que tienen que salir de la formación. Sí, bueno, ¿no? obviamente siempre hay contenidos, digamos, hay una vara más alta para los contenidos y después están los contenidos básicos. Es cierto que llevamos años de conflicto y esto ha sido en perjuicio, digamos, porque ha sido falta de clase y falta de contenidos en ese sentido. Lo que creo que agravó más fue lo del año pasado, porque encima el año pasado se profundizaron las desigualdades. Hay chicos y hay chicas que no han tenido nada, porque no por las medidas de fuerza, sino porque tampoco tenían el medio para llegar. Claro. Entonces, bueno, los docentes naturalmente hacemos, digamos, todo el tiempo readecuación de contenido, es parte de nuestra función. Entonces, esto va a ocurrir, en esto también decir que hay entre la propuesta de Nación capacitaciones a través del Infod, incluso con acuerdos con convenios con los sindicatos y acompañamiento de trayectorias, porque esto es importante, porque bueno, va a haber que en este primer escenario lo primero que tenés que hacer es el diagnóstico y va a haber mucho más desigualdades que las de un año atrás. Sí, y esto va a haber que trabajarlo. Que no sé si de las escuelas privadas, le pregunto, pero creo que en las públicas tienen que cerrar el ciclo lectivo 2020. Sí, hay algo, sí. O sea, sí. nos pasa como padres que no sabemos los chicos. Escuelas que han podido, pero hay, claro, en los lugares, en aquellos chicos que no han podido tener acceso, están sin cerrar ese ciclo lectivo. Por o sea, eso te todo digo, marzo va a ser para eso. Nosotros es también. todo un camino. Sí, porque es continuidad del ciclo lectivo bueno, 20. Los institutos superiores también es así, o sea, digo, es una nueva realidad y por eso te digo, es preocupante los años de conflicto y es cierto que ha afectado, pero bueno, la pandemia encima generó estas desigualdades aún mayores, entonces bueno, con todo eso va a tener que estar el docente readecuando contenido, haciendo los diagnósticos para trabajar con las diferencias, que siempre lo hacemos, pero bueno, profundizadas por todo lo que fue el año pasado. El resumen sería, a ver, la expectativa de mañana, pero ustedes dicen, todo parece, esto lo digo yo, a título mío, da la sensación de que va encaminado para un acuerdo. Ahora, ustedes dicen... Hay que esperar y hay que ver ese acta y hay que pelear ese acta y hay que ver varias cosas. Pero el acta se puede modificar. A ver, la oferta ya está. ¿Se acepta o se rechaza la oferta? Sí, no bueno, por eso yo te hablaba de los jubilados, te hablaba de realmente la paritaria salarial para el 15, o sea, ¿Qué dice el gobierno de los jubilados? Porque el gobierno no está hablando mucho, eso lo usa usted de vocera. El gobierno lo que salió, bueno, fue finalmente a darles el aguinaldo, pero bueno, el resto no. Los jubilados docentes no saben si van a cobrar y la al masa día salarial. Se lo reclamamos en la reunión pasada, pero no tenemos respuesta positiva aún. Dependerá en todo caso del instituto, es como una... Sí, igualmente nosotros ahí le explicábamos, vos también todo lo que nos descuenten en esta masa salarial y aguinaldo, eso a los 5 días hábiles tienen que transferirlo al instituto, entonces bueno, a ver, tienen que buscar, o sea, el mecanismo, la gestión para que haya una fecha cercana enseguida, ojalá fuera este fin de semana para los jubilados. Insisto con esto entonces, la semana que viene, creo que nos preparamos para una semana bastante caos, y ustedes dicen va a ser importante la ansiedad, cómo se maneje dentro de cada familia. Creo que no van a ser días de clase intenso, van a ser días más de organización, de enseñar al alumno cómo es todo el procedimiento, a los padres. Va a ser... Todas estas primeras instancias de llegar mañana a esta situación va a ser, claro, todo un aprendizaje, toda una prueba piloto. Primero hay que aprender entre todo y todo a cuidarnos y a cuidarse, y los mismos auxiliares, las desinfecciones, o sea, las limpiezas son húmedas, o sea, todo es diferente. Todo es diferente. Claro, porque el protocolo... Entonces todo lo tenemos que aprender. Tiene 4 etapas, ¿sí? Y la primera es la sensibilización. Y ahí que hablamos de sensibilizar. Es dar a conocer todo, cómo se va a manejar, esto de la higiene, el transporte, qué pasa si hay casos sospechosos, si hay contactos estrechos, si vos sos personal de riesgo, si los chicos son personal de riesgo, cómo debe actuar la familia. Entonces... Esto, digamos, cuando hablamos, la reunión no esta de la semana pasada, la del lunes me parece, nos decía la ministra, pero bueno, tenemos una semana y podemos hacer, no, la sensibilización
que es la información, acercarle a la familia, a los alumnos, a los docentes, no se puede hacer en una semana, porque es muy amplia. Entonces, por eso te digo, esta semana que viene en nuestro sector va a ser complicado. ¿Da tranquilidad que estén llegando las vacunas para los docentes? Creo que van a empezar con los docentes es importante, con sí. factores de riesgo. Esto lo hablábamos con el ministro. Esto es importante porque, bueno, tiene que ver con esto, con ayudar a cuidar a las familias también, porque en la medida que uno sabe que en esta cuestión, que la comunidad empezó a moverse más dentro de la DISPO, no es lo mismo estar moviéndose que estar encerrados en un aula, ¿no? Si bien, bueno, por eso digo, hay que respetar. Están los números de cantidad, no puede haber, o sea, como máximo es 15, pero hay que ver también los metros cuadrados del aula para ver cuántos. Todo eso no es de un día para el otro. El docente que tenga cuestiones de riesgo en la salud está claro que va a esperar la vacuna, ese no va a volver. Sí, en el protocolo está contemplado, sí, que no se lo exceptúa de la presencialidad, sí puede hacerlo desde la virtualidad, si tiene los medios posibles para hacerlo. Así que está contemplado también eso. Hay dos grupos. Hay uno que es los que tienen enfermedades o están en pleno tratamiento oncológico o están en maternidad. Esos tienen una licencia extraordinaria por COVID, que esos no trabajan, digamos. Y después todo el resto, los grupos de riesgo, que trabajarían virtualmente. O sea, tienen la excepción de tener que ir presencialmente. Y después hubo algo que de educación sé que no cayó bien, pero el tema es cómo comunicarlo. Es que si es obligatorio para la familia que el alumno vaya a la escuela. La familia puede comunicar de alguna manera si hay alguien de riesgo dentro de su hogar, sí, pero tiene que comprometerse también a que ese alumno siga la cuestión virtual, claro, a buscar el modo de... Porque la educación en realidad es obligatoria para todos nuestros estudiantes y estudiantes. Y también ahí están las familias que tienen que colaborar para que tengan esa educación. Entonces, bueno, por eso te digo, son un montón de cosas que hay que ver a la vez. Entonces va a ser lento. Digamos. Bueno, esperemos mañana entonces, va a ser un día importante. Sí, atentos a la reunión de la mañana y después la reunión con el gobierno de la tarde. Gracias por haber venido. No, gracias, saludos a todos y a todas.